primero me presento, em, algunas ya me conocen, pero como algunas compañeras no, vuelvo a presentarme. Mi nombre es Inti, es mi nombre real. Ya con decirles el nombre puedo contarles una anécdota que viene a cuento. Inti es un nombre quechua, o sea, el quechua es como el idioma, uno de los dos idiomas de lo que fue el Imperio Inca, en todo lo que fue Sudamérica sobre todo, en toda la parte como de los Andes. Me llamo Inti porque mi papá es boliviano, si bien yo soy argentina, mi mamá es argentina, bueno, eligieron ponerme Inti. Pero viene a cuento del tema que elegí, porque Inti es un nombre de hombre, en realidad, no es nombre de mujer. Para la gente que habla quechua, el sol es hombre, la luna es mujer. Y bueno, a mis papás no les importó eso, me pusieron Inti, me llamo Inti Paula Escobar, y me pasó que yo había elegido mi nombre como firma cuando hacía los murales. Yo pinto murales y había elegido ese nombre. Y una de las experiencias que más viví en la calle pintando fue que yo firmaba Inti y te pintaba a veces con un ayudante que era hombre y lo iban a felicitar a él. Siempre pensaban que los murales que yo hacía eran de él y yo estaba ayudando. Por eso, hace un par de años, empecé a firmar con mi nombre completo. En vez de poner Inti, yo ponía Inti Oeste, porque yo soy del oeste de la provincia. Empecé a poner Inti Paula Escobar, porque me pareció también que era necesario que la gente empiece a registrar que la persona que hizo el diseño, que pensó, que estudió, que armó era una mujer. Si no, era como de buenas a primeras, incluso a veces me veían pintando sola en la calle y me decían, ¿quién es el maestro? ¿Quién te hizo el dibujo? ¿Quién hizo el diseño? Eh, yo acá gané varios premios de mural y más de una vez en algún premio venían a felicitarme y me decían, ¿quién te hizo el dibujo? Y si no, ¿quién fue tu maestro como referente? ¿Quién te enseñó a hacer? Y siempre un hombre. Estaban buscando un hombre que estuviera sosteniendo lo que yo pudiera decir o hacer. Entonces, cuando yo decidí, cuando hablamos con Lai sobre esta formación, yo primero pensé, soy muralista, pero mi formación de base es en Bellas Artes. Mis papás son los dos escultores, mi mamá y mi papá. Yo soy docente de arte en secundaria, en escuela secundaria, y después estudié filosofía en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UBA. Eh, cuando, cuando yo empecé a armar estas charlas, yo me hice un texto para hablar sobre el mural en Argentina, el mural y la política en Argentina. Y de repente me sentí muy incómoda, la verdad. De repente me di cuenta que, primero, que yo no soy historiadora del arte. Segundo, que si quería ser justa con las mujeres, tenía que volverme una investigadora del arte, no una historiadora del arte, porque no es tan fácil como ir a cualquier libro de historia del arte, reponer qué pasa con la mujer. Y a mí no me interesa hablar de los hombres, porque un poco está bien, es necesario y se protege, pero es mucho más fácil. Y yo soy una persona que está interesada en la cuestión de género. Entonces dije, no, no voy a hacer eso. O sea, el mural en Argentina tiene un largo trayecto, por suerte. Ahora cuando logre ahora compartir esto que me está costando, les voy a contar bien a qué me refiero con esto del largo trayecto, pero la realidad es que es un trayecto que, como todo relato histórico, es muy sesgado. Tiene un sesgo de género y tiene un sesgo de raza. No sé si llegaron a hablar con alguien o si saben un poco o si diferencian el mural de otros tipos de arte, pero bueno, un poco lo que yo quería hoy era como plantear esa situación antes de ver el PowerPoint, porque estoy acá luchando con el Skype. Sí les hago una pregunta. Para ustedes, el mural y la obra de Caballete, ¿en qué se diferencian? La obra de Caballete sería el cuadro, o la escultura, el grabado, lo que llamamos obra de Caballete. Eh,
Para vocês, qual que é a diferença entre o mural e a obra de cavalete? Ou seja, a pintura? Pode falar? Acho que o mural ele é visto por mais pessoas, né? Assim, é algo mais público, não tá fechado entre quatro paredes, é algo que também gera mais impacto para o público que está vendo. E ele tem uma função de passar uma mensagem, assim, para as pessoas que estão na rua. Yo voy a decir que me tronco porque además lo escuché muy bajito. Lo que. Ah, la cuestión social Ella, es fuerte, dijo Mayara también. ella habló un poco sobre la diferencia entre la diferencia, lo que había preguntado, lo que comprendí es que para ella es más como que la obra de Caballete tiene una esencia más privada. La obra del mural es más pública y tiene un impacto mayor sobre las otras personas. Falei certo, Júlia? É a Júlia, né? Isso, falou assim, Laís, tranquilo. Dijeron algo, pero no sé qué. Hola. Yo pienso que el mural, como ha dicho la otra colega que habló, que es una arte más voltada al público. Entonces, vemos la arte del mural en muchos lugares diferentes. Yo creo que también la técnica es diferente. Yo creo que es mucho. Yo no sé cómo se habla graffiti en español, pero yo pienso que la arte de mural vemos mucho más este tipo de técnica do que en otras artes. Entonces también yo pienso que el mural muchas veces tiene valor social. Entonces eh, yo, yo he estudiado mucho, un poco, yo he estudiado un poco de muralismo mexicano y yo vi que tenía la arte del mural, tenía esta cuestión de una arte más política. Entonces, desde de cuando yo empecé a estudiar artes, he visto muchos yo, perdones, yo he visto que muchas referencias como Goya, entonces yo tengo esta noción de la arte mural, pero yo no sé si esta es la diferencia. Yo pienso que tienes muchas diferencias, entonces es esto. É você, Júlia? Júlia Tavares? Só para saber, gente, quem é. Eu vi que entrou, mas não tinha falado antes. Quem falou agora? Yo solo pregunto quién es que ha hablado hasta ahora, porque vamos a hacer como que una lista con las personas para darlos los certificados después, entonces es importante que sepamos. Ah, creo que era Rebeca. Ah, creo que era Rebeca. Ya. Estoy teniendo, perdón, voy a hacer una pausa porque estoy tratando de entrar al Skype por esto y no puedo. Es solamente con la aplicación que yo puedo entrar porque en el iPad no me lo está agarrando. Para poder mostrar la presentación. Solamente con. Para compartir la pantalla acá es posible basen los 3 puntos que hay. Si estás en el teléfono, tienes 3 puntos y después vas a ver compartir la pantalla.
Ok, acá voy a entrar con otro, voy a poner Pero, presentación. ¿tú estás en el teléfono tú estás en teléfono o ordenador? No, yo ahora estoy en el teléfono, pero voy a unirme desde el iPad como presentación. Así que aceptame, por favor. Ok, Y ahí entré. A ver, me hace ruido. Esperen, a ver. Está el micrófono silenciado. No sé por qué hace ruido. Bueno, em, ¿ustedes escuchan como una reverberación? sí, escuchamos una reverberación. Entonces voy a silenciarme acá en el celu y prendo acá. No, se sigue escuchando. A ver, ¿y pongo esto lejos? No, igual. Bueno, si no me desconecto acá y comparto directamente desde acá, desde presentación. Y uso ese micrófono. Creo que se fue el live. Sí, Ah, creo que está mejor. bueno, entonces salgo de acá, salgo de Inti. Bueno, aún tenemos un poco de reverberación, creo, pero si quieres yo... Inti, tu audio no estás... ah, no te Ahora. escuchamos, Inti. Ay, sí, Ahora ahora. está apagado. Digo que entro mejor desde acá, desde el iPad, y hago la presentación directa desde acá. Así no hago toda la reverberación. Bueno, 3 puntitos. Compartir pantalla, bien. Comenzar transmisión. Bueno, supongo que voy a ir y volver. ¿Me escuchan igual? ¿Me escuchan? Sí, sí, Ah, ok. sí, te Bien, escuchamos. bueno. Entonces vamos a... Esperen, ¿dónde está? Acá. Bueno, hice... No sé cómo ponerle play a esto, disculpen, pero no soy muy... Ah, acá esto, ya creo que era... Bueno, disculpen. Igual se ve la pantalla bien. Sí, Bien, bueno. al menos acá eu veo. Vocês estão vendo bem a tela, gente? A apresentação? Tô sim, tá tranquilo. Sí, Ok. Sí. Bueno, yo armé la presentación en 2 días. Igual voy a tratar de ir y volver para que no vean solo la presentación. La presentación personal ya la hice. Para mí es de interés justamente trabajar el tema de la mujer, el tema del ser marrón, el tema del género y obviamente toda la cuestión política. Para eso me pareció como importante separar en 3 la presentación. Por un lado me parece importante hablar de la mujer, de lo que significa, y esto es lo que me llevó un poco a no hacer una clase de historia del arte hoy, a no hacer una exposición de historia del arte, sino a poder pensar el mural y el conocimiento epistémico o la construcción del conocimiento artístico, de cualquier tipo de conocimiento que se tenga sobre lo que es el mural desde la perspectiva de la mujer. Puse unas citas que son bastante largas, de cualquier forma están en castellano, así que si no, si puedo yo después les mando el texto, pero no sé si estará en portugués. Pero hay algo interesante, a mí al menos me parece interesante, que es que, bueno, ustedes saben, como dije, que yo estudié filosofía y siempre nos enseñan que la filosofía es la madre de todas las ciencias y la forma de conocimiento occidental atravesó todas las formas de conocimiento. O sea, incluso para el mural hay ciertas reglas. Hay reglas, como decían recién, técnicas, hay reglas
que tienen que ver con el espacio, con el soporte, con los materiales. Pero también hay reglas simbólicas, hay reglas estéticas, incluso hay reglas políticas. Como está atravesado por tantos contenidos conceptuales y racionalizadores de la cuestión, y en esta época en la que estamos viviendo, no podemos, como siento yo, desoír esa situación y saber que hay un montón de los contenidos con los que nos manejamos y con los que producimos están totalmente atravesados por un sesgo androcéntrico, un sesgo que viene desde la construcción de la identidad occidental. Tanto ustedes como yo pertenecemos a países colonizados y tanto ustedes como yo pertenecemos a países que en su colonización trajeron una forma de construir identidad que es jerarquizadora. ¿En qué sentido? En que, bueno, siempre estaban ellos y los otros. O sea, los otros que en mi país fueron los pueblos originarios, fueron también los afrodescendientes que vinieron como esclavos. Bueno, los nativos también fueron traídos como esclavos, los mestizos, las mezclas que se empezaron a dar, todo aquello que no era europeo, digamos, se juntó en una gran bolsa y fue el límite para autodefinirse como los unos y todo el resto fueron los otros. Pero ese los unos y los otros que aparece en la construcción del conocimiento que viene de Occidente no es un conocimiento parejo, no es un reconocimiento parejo. No es que valemos lo mismo nosotros y los otros, sino que nosotros, los que se autodefinen como nosotros, en este caso el pensamiento, los usuarios del pensamiento occidental, los constructores del pensamiento occidental, están en un nivel superior. Eso es lo que resultó. Pero eso no solamente trae la cola de que todas las minorías, obviamente, quedan en desventaja a la hora de construir conocimiento, sino que hay algo muy increíble que yo estaba leyendo justamente este texto que es muy interesante, El orden simbólico de la madre, de Luisa Muraro. Lo estaba leyendo cuando tuve esta sensación de no quiero dar una clase de historia del arte, volví a este texto, porque ella contaba que cuando empecé a estudiar filosofía, y yo no sé ahora, acá estuve errada, ahora vuelvo en un ratito y les pregunto qué están estudiando, o de qué rama vienen ustedes. Pero cuando uno entra a cualquier sistema de conocimiento actual, y después puede ser un sistema donde uno se maneja conceptualmente, pero después también puede ser un sistema donde haya una aplicación práctica. A nosotras, a mí al menos en mi experiencia, bueno, Luisa cuenta lo mismo, una siente una distancia con algunas cosas. Y una tiene la sensación de que de algún modo, esto es lo que dice Luisa en este texto, mucho más largo, ¿no? Yo solo tomé unos párrafos, de algún modo lo que nos enseñó nuestra madre, lo que tiene que ver con lo emocional, lo que tiene que ver con lo sensible, nos pesa. Es un obstáculo para el conocimiento real. No sé si lo sienten así, no sé si lo vivieron así. Me gustaría que me cuenten si se entiende esto, si estoy hablando muy rápido. Gente, ela perguntou se ela tá falando muito rápido, se vocês entendem, e se vocês também sentem que esse sentimento em relação a tudo que a mãe ensina, que tem essa questão do sentimento e da sensibilidade, né? Se isso para vocês também é visto como algo desvalorizado. Podem responder, fiquem à vontade para ligar o microfone quando quiserem. Bueno, no sé si... A ver, vuelvo a la reunión. Ay, no, no estoy aquí. ¿Dónde estoy? ¿Ustedes siguen viendo? Porque yo no sé dónde está la reunión.
acá estoy. No sé si se entendió, porque voy a avanzar y no quiero que se pierdan. Para mí está muy claro, Inti, que esta cuestión do sensible, de lo que es sensible es muy colocado de lado y no es valorizado. No es valorizado como fuente de conocimiento. O sea, sí. lo que a mí me interesa, o sea, yo voy a hablarles como del mural, ¿no? Como una herramienta de la política. Pero también hacer política es cuestionarse un poco cómo está construida ese conocimiento en relación al mural. O sea, una como productora, no sé, justo ahí estuve floja antes, que no les pregunté qué formación tienen. Ellas de qué carreras vienen. ¿Qué están estudiando? Ela perguntou qual faculdade que a gente faz, o que a gente está estudando. E ela disse que isso é importante para entender a partir de que ponto que a gente vê o mundo, pelo menos foi isso que eu entendi. Eu hago maestria em design. Diseño. ¿Y ella? Sí. Mayara, eu não sei. Quem mais está cá? Luana? Eu. Oi. Júlia. Júlia. Eu estudo comunicação organizacional. Comunicación organizacional, ok. Genial. ¿Y ella dijo ingeniería ambiental o algo así? Não. É jornalismo, audiovisual, publicidade. Não, ela não estava falando de você, ela estava falando da Mayara, que a Mayara colocou no chat também. E aí ela colocou mental. Desculpa. Bien. Bueno, ustedes en sus facultades también tienen conocimiento súper sesgado. No sé si usan la palabra sesgado, pero sesgado es como que tiene un sesgo o arrastra una mirada que es como en cierto sentido discriminatoria o que reproduce ciertos prejuicios. O sea, las carreras de ustedes también, no sé si lo sienten así, pero suelen reproducir como todas, por el conocimiento de los países colonizados, que principalmente tiene como una base occidental, o una base o una máscara, si quieren, occidental, arrastran ese sesgo, que es un sesgo que viene como desde la antigua, odontología, bien. Bueno, odontología no sé bien, ahí ya no sé bien cómo se atravesaría, bien distante. Bueno, puede ser, pero lo artístico está en odontología. ¿Alguien levantó la mano? Sim, fui eu. Eu sempre estou nesses meios aí. Eu agora cirurgião dentista, no meio de artistas, designers e etc. Mas eu acho que é muito boa essa pluralidade dentro daquilo que a gente trabalha. Então, quanto mais diverso for o grupo ou a comunidade na qual a gente participa, eu acho que o conhecimento, o enriquecimento é maior. Então, é isso. Yo no llegué a entender, porque, perdón. Ella había dicho que la diversidad es muy buena para en estos medios. Entonces, en estos medios, cuando hagamos como que cosas creativas, es muy necesario que tengamos personas de otros medios. Sí, está bueno eso, porque con mayor pluralidad en un discurso llega más gente también. O sea, lo que para mí significa algo, para vos significa otra cosa, y vos vas a saber cómo hacer llegar un mensaje a las personas que sepan o que manejen tu ámbito de semántica, así que sí, coincido. Bueno, voy a avanzar un poco entonces con la presentación. Tengo unas partes más de imágenes, no voy a quedarme en el texto, no se preocupen. Bueno, estos eran estos textos y lo que me parece interesante, no se los voy a leer, pero lo que me parece interesante es que esta autora plantea que para la construcción de cualquier conocimiento nosotras a veces nos enfrentamos a una distancia
cuando vemos cómo aparece ese conocimiento. Ella lo plantea con la filosofía, porque la filosofía tiene una necesidad de plantear todo desde el origen. Y no sé si vieron filosofía ustedes en la facultad, pero bueno, acá en general todas las carreras tienen filosofía, aunque sea una materia. O sea, una vez en todos los años, sí o sí, seguro tienen filosofía. Y la filosofía, que es como la forma hegemónica, por decir, de pensar occidental, siempre está buscando un origen, un fundamento, un primer principio. Y ese origen o fundamento, primer principio, siempre es posterior a la mujer, a lo que haya hecho la mujer, porque la mujer, digo, como gestadora, como madre, etc. Y es como que ella dice que es como que le robaron a la mujer el momento del nacimiento de la persona. Porque para la filosofía, y ese conocimiento se lleva a todos los campos de conocimiento, hay algo que es como el real nacimiento o el verdadero nacimiento es cuando la persona empieza a adentrarse en el campo de conocimiento de algo. Entonces, si tuvieron filosofía, seguro vieron la alegoría de la caverna de Platón, que dice que, bueno, está en una caverna unas personas y no conocen la realidad hasta que salen y conocen en el exterior la verdadera realidad. Tiene que ver, simplificándolo, tiene que ver esto con el paso de un conocimiento del mundo sensible y sin ningún tipo de racionalidad a un paso más abstracto, racional y de la forma que piensa el mundo y el occidente. Y mismo Descartes, si conocen Descartes, hace la misma crítica al conocimiento empírico sensible y dice, bueno, por algo es racionalista, ¿no? Descartes. Incluso los empiristas, Hume, que son filósofos que pensaron que el conocimiento sensible, o sea, que las sensaciones que yo tengo, visuales, táctiles, de gusto y demás, son importantes, pero son importantes una vez que yo puedo pensar sobre ellas. Entonces, claro, hasta que no aprenden el lenguaje, hasta que no aprende uno o una el lenguaje, la realidad es que la vida de una persona es totalmente poco válida. O sea, no se puede conocer nada si no aprendiste la lógica del lenguaje occidental y la lógica de relacionarte con el mundo occidental. Bueno, esto era así como una introducción. Hay otro texto, después se lo paso por si lo quieren leer. Y acá había algo más, que esto es de un hombre, no es de una mujer. Un texto que se llama Derechos Humanos, Racionalidad y Sentimentalismo, donde Rorty llama la atención justamente sobre la situación de cómo se tratan unos pueblos con otros o algunos grupos humanos con otros, y postula al final que la única solución en realidad es volver a un sentimentalismo, volver a jerarquizar los sentimientos, porque las personas, por lo único que se diferencian una de la otra, es porque creen, inventan una idea en la cual la otra se hace diferente, pero no hay una prueba sensible, real. Es más largo, es complejo, también se los paso si es que lo quieren, pero era más o menos un poco para apoyar toda esta idea de que hay algo que se piensa del lado de lo sensible al pensar a la mujer y se piensa del lado de lo sensible al pensar en otro mundo que no es el que planteó el pensamiento occidental. Bueno, vamos a esto que es más práctica del taller. Primero, ¿qué creemos que es un mural y qué creemos que no es un mural? Eso un poco ustedes lo respondieron recién. Y ahora yo les voy a dar algunas imágenes para que charlemos al respecto. ¿Qué piensan de esto? ¿Es un mural? ¿No es un mural? ¿Por qué? No sé si me están escuchando. Ela perguntou se é um mural ou não. Para mí esto no es un mural, es como una pintura. Se los agrando para que... Eu também acho que é uma pintura, mas não sei também. Para mim, parece aquelas pinturas que são amplamente vendidas e não é mais pintura, é só uma cópia. Claro, una copia. Voy a pasarles otro, a ver qué les parece.
Les voy a dar un contexto. Este anterior es en una casa, ¿no? Es un mural interno, como una decoración en un living o algo por el estilo. Este de acá es un mural o no, ahora vamos a ver si para ustedes es un mural o no, una pintura que está hecha en la sociedad rural. La sociedad rural es uno de los grupos oligárquicos de mi país. Mi país es agroexportador principalmente después de la Segunda Guerra Mundial y después del Plan Cóndor. No sé si ustedes saben de eso, si no ahora les cuento. Y uno de los grupos, principalmente es agroexportador, y bueno, exportamos carne y trigo y soja. Es uno de los grupos sociales con más dinero que hay en el país. Y ellos tienen un edificio, que es la rural, justamente, que alquilan, una construcción enorme en el medio de Capital Federal, y ahí está pintado esto que lo pagaron ellos. Entonces, ¿qué opinan de esto? Ela perguntou a nossa opinião e antes eu estava até tentando escrever que ela falou que o segundo ele passa uma mensagem mais ampla, assim, mais geral e não algo ligado a uma casa, assim, enfim, a uma situação privada, né, e sim a uma situação pública. Então, fiquem à vontade para falar, gente. Y también, Inti, he visto que Mayara había respondido acá en el chat, que para ella la primera es como más una decoración, la segunda es para todas las personas que tienen un mensaje. Bien. Y eso lo transformaría en mural. Pelo que comprendí de la mensaje de Mayara, ha dicho que la segunda es un mural. Ok. Para mim também a segunda é um mural. E para vocês, gente, quem mais está por aí que gostaria de falar? Eu acho que é um mural a segunda, né? É um mural público, assim, com intenção de... Bueno, todavía no les voy a decir lo que pienso yo. Vamos a avanzar y después les cuento. Otro ejemplo. ¿Qué opinan de esto? E aí, o que vocês acham desse? Acho que é um mural. Yo también pienso que es un mural porque estas estampas creo que son muy típicas de América Latina, son muy nuestras. Entonces, para mí también tiene un mensaje general y también de como que donar el ambiente más próximo de lo que somos nosotros en cuanto personas latinas. Creo que es representativo de una ciudad que sea un poco más próxima de nuestra cultura también. De todos modos, yo creo que esto no es de acá. O sea, lo bajé específicamente porque, se fijan, son letras rusas. ¿No? É verdade. Está em cirílico. Eu pensei que era acá. Y igual así todo les parece un mural. O sea, no importa el contexto. Ok, para mí también es un mural. Ok, bueno. ¿Qué opinan de este? E aí, gente, essa? Eu acho que esse é uma pintura, né? Sem ser um mural, não sei. ¿Qué opinan? Ella dice que no está muy cierta si esta es una pintura o un mural. Bien, empieza a ser confuso. La realidad es que yo que vengo del arte, los límites de categorías entre lo que es algo y lo que es otra cosa son difusos. Pero hay algo que tiene que ver, ahora les muestro una más y ya creo que ya con esto llego a un lado, sí, me parece. Y este último de esta serie, ¿qué les parece? Ela disse antes para a gente pensar que
que as fronteiras entre as artes são difusas. Então, pintura, mural e tal. E aí perguntou sobre essa última. Para mí es grafite. Para mim também é um grafite. Bien. ¿Para el resto? En la pintura que estaba en el edificio, yo creo que para mí no es un arte de mural, porque Esta. para mí, yo pienso que es mucho, tiene a ver con el abstraccionismo, Esta. neoplasticismo, Mondrian, entonces para mí es algo más conocido, muchas formas, cuadrados, sí. Entonces, para mí es algo que volta, que vuelve al abstraccionismo, sí. Sí. Entonces, yo pienso esto. Bueno, les cuento, vuelvo un segundo y les cuento algo. A ver si puedo volver aquí. Sí. La realidad es que, así como en el conocimiento occidental hay un discurso hegemónico para lo que es de una forma y lo que es de la otra, en el mural también hay un discurso hegemónico. Yo todavía tengo mis contrariedades con respecto a eso. Pero hay algún tipo de, entre los que estudiamos, porque también lo que sucede con el arte urbano en general es que hay mucha gente autodidacta. Entonces quizás los conceptos no los maneja por más que realice obras que después entren en alguna de esas categorías. Entonces la gente en general, por ejemplo, la gente que hace grafitis acá, a veces le dice mural a sus obras. La gente que hace una pintura como la primera le dice mural. La gente que hace, quizás, yo les digo un sticker, pero un círculo en la pared con una pintura, le dice mural. Manejamos algunas determinantes en el mural. Sí, depende. Pero hay algo que tiene que ver con el muralismo latinoamericano. Hay algo que tiene que ver con un posicionamiento político que está de un lado en particular. La realidad es que todo mural, toda acción, de hecho, podemos decir, acción u omisión, son políticas. Ahora vamos a hablar un poco de lo político y demás, pero en ese conocimiento, una puede hacerse cargo de eso, puede hacerse cargo de que realmente toda acción es política, o puede decir no, yo soy apolítico. Hay un montón de personas, un montón de gente que trabaja en arte que prefiere decir que es apolítico a asumir que en realidad está jugando para un grupo social que trabaja con el vaciamiento de algunas perspectivas o responsabilidades políticas. Lo que el mural, que nació en México, y ustedes eso lo vieron, por eso también estaban diciendo lo de la responsabilidad política, creo que dijeron lo social. Lo que el mural, que nació en México, trae, y en Argentina eso fue tomado, es la idea justamente de compromiso social. Y no compromiso social con la oligarquía. No compromiso social con la gente más pudiente. No compromiso social con cualquier grupo social, sino un compromiso social determinado que es con el pueblo. Y cuando se habla de pueblo, pensando en el Estado moderno y en un sistema capitalista, el pueblo es la mayor cantidad de gente que está en la línea de la pobreza, clase media baja, clase baja, pobreza. O sea, no es todo el pueblo. Así como la democracia en Grecia no eran todas las personas, el pueblo, cuando es pensado desde el muralismo mexicano, cuando se piensa en esa idea de compromiso con un pueblo,
no es todos y todas, sino es ese sector que necesita un mayor soporte social para poder conseguir ciertos derechos o que se logran respetar y construir ciertas libertades y derechos. O sea, siempre entra en función esa responsabilidad en función de un compromiso político. Por eso, no es que no es político, insisto, no es que no es político lo que hacen las personas que evidentemente no se entiende el sentido social, sino que justamente juegan o están haciéndole el aguante o soportando el discurso político que es no visibilizar que hay problemas sociales, que hay problemas con lo que se llama el pueblo en general. Entonces, en todos esos ejemplos que vimos, el primero, para lo que es este pensamiento de mural, de lo que es el mural que nosotros en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, traemos y tomamos como concepto desde México, el primero no es un mural. O sea, vuelvo a las imágenes. Este primer trabajo que hay acá no sería un mural, aunque muchas personas autodidactas van a decir que esto es un mural. Si manejamos con propiedad esos conceptos, diríamos que no es un mural, es como bien dijeron ustedes, una decoración, un cuadro pintado sobre la pared, como una obra de caballete decorativa, algo más de diseño incluso, como algo que mejora, digamos, el aspecto de la pared o decora. Pero no es un mural porque no tiene realmente ningún contenido social que tenga que ver con visibilizar nada. Ahora, este es curioso, porque si bien cumple con una condición del mural, o lo que se creía que era una condición del mural, que es la cuestión de lo público, y como parece estar expuesto a la calle, y ustedes mismos lo nombraron eso, la cuestión de la diferencia público-privado, parece ser un mural. Es extraño porque este mural defiende los valores, mural lo digo entre comillas, defiende los valores de las clases altas. Es un mural que apoya la oligarquía argentina en este caso, que es la oligarquía justamente agroexportadora. Otra de las cosas que se tomó del muralismo mexicano fue que que el mural pueda ser algo que cualquier persona pudiera entender, que pudiera visibilizarse o defenderse o ayudar a respetar algún grupo social, alguna lucha, y que cualquier persona que lo viera, cualquier persona que fuera justamente víctima de ese problema, pudiera verlo e identificarse, decir, este es mi problema, esto tiene que ver conmigo, yo sé de qué trata esto. A la par que apareció el muralismo mexicano, o un poquito después, apareció también lo que se llamó Art Street. El Art Street, que es de Estados Unidos, no tiene la impronta social. El Art Street surgió cuando los grafiteros, que sí tuvieron una impronta social, empezaron a complejizar sus grafitis, los que eran los tags, las firmas, el bubble style, el block style, el white style, o sea, todos los estilos de graffiti, empezaron a complejizarse y aparecieron los characters. No sé si vieron eso, pero son figuras, creo que en este que yo les mostré, a ver si había, estos son los characters, o sea, este personaje acá, o sea, no solamente están las letras, los tags, sino que empiezan a aparecer estas imágenes. Esas imágenes en el léxico de graffiti se llaman characters, o sea, personajes. Cuando empezaron a aparecer los personajes y empezó a aparecer este graffiti tan complejo, lo que empezó a pasar en Estados Unidos fue que a los comerciantes, a la gente que tenía locales, negocios, les pareció lindo. Y cuando les pareció lindo, decidieron contratar a estos grafiteros, a estos artistas del graffiti, para que decoraran el lugar que tenían en sus locales y demás. Entonces empezó a aparecer una imagen muy similar a la del mural, de grandes tamaños, porque esa es otra cosa que se le pide al mural, que sea monumental, que tenga un tamaño grande. Empezaron a aparecer obras que eran monumentales, que eran en soporte en pared,
que ocupaban espacios públicos, a veces eran locales, donde la gente circulaba, pero que no tenían ningún tipo de compromiso sociopolítico. A la vez en Estados Unidos había un boom, como dijo la compañera, de todo lo que era el arte pop, de todo lo que fue la abstracción, pero además el arte pop. Y este tipo, habría que estudiar después a cada uno de los artistas, ¿no? Yo no llegué a reconocer el nombre en la firma, pero este tipo de murales, entre comillas, este tipo de obras en muro, de arte en muros, empezaron a aparecer de la mano de eso. Acá, hoy en día, para los que son ortodoxos de la noción mural mexicana, esto no sería un mural. Porque una persona de un barrio, una persona del pueblo, ve este mural, entre comillas mural, este arte en muro, y no lo entiende, y no se identifica, y no sabe de qué está hablando. Para poder hacer el análisis que hizo Lais, nosotros por lo menos tenemos que haber estudiado algo de culturas originarias, y la realidad es que la mayor parte del pueblo no llega a tener ese análisis. Entonces el mural en Buenos Aires, acá en Argentina, se piensa con un discurso estético que sea más entendible. La abstracción no forma parte del mural, salvo que aparezca en un sector nada más y apoyando algo más figurativo y de fácil lectura. En este caso, algo que se le pide al mural también es la territorialidad. Por ejemplo, osos pandas en Buenos Aires no hay. Entonces es raro que una persona pueda identificarse o pueda identificar algo de su territorio, excepto por el mate y el termo que tiene el oso, en este mural. Yo averigüé a ver qué había querido decir el autor con este mural, y él decía que como fue la pandemia, le pareció gracioso hacer un mural con un panda, y por eso se llama Panda Pandemial. Bueno, de compromiso político no hay nada, lo hizo con uno de los grupos más grandes de construcción acá, que también, bueno, están muy bien ubicados económicamente, y listo, ganó un premio internacional, creo. Entonces, ese sería como el análisis que se hace acá en Buenos Aires de lo que es mural y lo que es mural. Eso quiere decir, vuelvo acá entre nosotras, eso quiere decir que eso es definitivo y que ustedes tienen que decir, esto es mural, esto no es mural. No, eso es como acá se piensa el mural. O sea, no es que esto sea así. O sea, como ninguna definición es así. O sea, yo creo que en las carreras de ustedes les deben haber también dicho esto en algún momento, ¿no? O sea, las definiciones son como síntesis, resúmenes que hacemos para poder comunicarnos, pero la realidad es que las cosas después son o sea, los límites son muy difusos y a veces no funcionan las características. A nosotros nos sirve, a nosotros y nosotras nos sirve para saber y para diferenciar el propio labor. A mí no me interesa juzgar, a mí personalmente no me interesa juzgar o evaluar qué está haciendo mi compañero o mi compañera, pero sí sé si mi obra o mi trabajo está comprometido con mi discurso político o no, porque hay algunas cosas que tienen que ver con eso, o sea, con si realmente estoy siendo coherente con mi búsqueda política o no. Bueno, entonces ahora entramos, creo, en el último punto de la presentación, creo que es el último por ahora, que es la cuestión política. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, perdón. ¿Alguna pregunta hasta acá? Alguém tem alguma pergunta, gente? Se tiverem. Acho que, yo creo que no, Inti. Podemos proseguir. Ok. Bueno, entonces entramos en la última parte de esto, creo. Voy a volver un rato, porque no sé si están al tanto de la situación actual política de mi país. Tuvimos elecciones hace poco. Sabrán que no la estamos pasando tan bien. Bueno, tuvimos elecciones hace poco y no fueron muy satisfactorias.
no fueron muy satisfactorias. Los dos candidatos con mayor porcentaje de votos son de ultraderecha. El primero, el que tuvo más porcentaje, es de cuño liberal, es neoliberal extremo, o sea, tiene la intención de dolarizar el país. Y además, bueno, como la idea de achicar el Estado, ¿sí? La idea de que el Estado debe dejar de intervenir, sí, súper triste. Que el Estado debe dejar de intervenir, yo también, estoy pasando la mano, estoy leyendo lo que dice, siento mucho, sí, yo también. La idea de que el Estado tiene que dejar de intervenir en el mercado, que los valores del mercado se tienen que dar de forma fluctuante, sin que haya límites. Obviamente, cuando no hay límites en el mercado aparecen los monopolios, los oligopolios, que ya existen, de hecho. Pero también tiene que el mercado se piensa como mercado salarial, o sea, la fuerza del trabajador también es parte del mercado. Entonces, de repente, tampoco tiene que poner límites en la carga horaria de la jornada laboral. Y ese es el candidato que por ahora, o sea, falta la segunda votación, que es en octubre, o sea, la votación definitiva. Ahora quedaron 3 candidatos que van a competir por la presidencia. Pero la realidad es que ese es el primer... quiere derogar el derecho al aborto. Nosotros conseguimos hace unos años que se apruebe la IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, y quiere revocarla, quiere que se vuelva atrás con esa ley. Y también no está de acuerdo con el matrimonio igualitario. O sea, no está de acuerdo con que con el matrimonio que no es heterosexual. O sea, con el matrimonio homosexual. Entonces, la verdad es que estamos todos bastante angustiados con esto. Todos y todas las que estamos a favor, obviamente, de un pensamiento más abierto y más integrador, y un pensamiento que respete justamente derechos que deberían haber existido siempre. Bueno, ese es el contexto de mi país. Me parecía importante mencionarlo, y anteayer, empezaron saqueos, que nosotros los vivimos en el 2001, cuando lo que pasó fue un contexto de crisis. Hicieron que el presidente de entonces, que fue de la Rúa, se vaya antes de tiempo. Tuvimos 5 presidentes en una semana. Y bueno, finalmente en ese entonces asumió Néstor Kirchner. Pero en todo ese transcurso mucha gente la pasó muy mal. Apareció el grupo de cartoneros, mucha pobreza, muertes por pobreza. Entonces el panorama no está bueno. La segunda candidata, que está ahora con mayor porcentaje de votos, también es de ultraderecha y está a favor de la baja de la imputabilidad de la edad de los niños. Está a favor de más mano dura, lo que se llama mano dura, o sea, a favor de que los policías y el ejército puedan usar armas más libremente. Y además, los 2 candidatos quieren la aportación libre de armas, tal como Estados Unidos. Así que bueno, estamos como bastante angustiados con eso. Me parecía importante decirlo porque yo voy a hablar un poco de la cuestión política como en abstracto, pero bueno, está complicado, la verdad. Sí. Sí, y el tercer candidato es parte del gobierno actual, que tampoco fue grandioso, pero es por lo menos más tranquilo. O sea, no hay como esa sensación de que vamos a perder derechos, pero no sé si hay muchas posibilidades de que gane, la verdad. O sea, estuvieron como con 30% de los votos cada uno, y al resto se fueron en candidatos más chiquitos, pero el tercer candidato tiene menos votos que los otros 2. Así que hay así como un pronóstico triste.
Y bueno, en octubre nos enteraremos. Ahora sí vuelvo a la parte política, porque en ese contexto estamos, pero tenemos que hablar de la cuestión política, y bueno, me parecía importante mencionarlo para que lo sepan, y porque también es algo que lo tengo en mi cabeza todo el tiempo. La cuestión política, habíamos dicho que era mural, mujer y política. Bueno, acá esto es lo que para mí trae un poco, esto es una definición nada más, o sea, ¿dónde viene la palabra política? Viene la palabra polis, que es una palabra griega, y bueno, en sus derivaciones aparece el sufijo ico, y viene la cuestión de lo político, ¿no? Como un adjetivo. Pero lo que es interesante es que lo político es mucho más que lo partidario, eso ustedes lo deben saber. Y por eso también cuando hablamos de mural, tanto si es ese mural, entre comillas, porque yo no lo llamaría mural, pero tanto si es una abstracción, si es un graffiti, si es art street o cualquier tipo de arte urbano, en realidad siempre es político. El tema es si nos interesa o nos sirve o estamos dispuestos a aceptar la afiliación política que tiene. Porque la política es la forma de vida y organización gubernamental y social que se maneja en una ciudad. Entonces no hay manera de que no seamos políticos o políticas. Eso supongo que lo saben, pero para mí es importante decirlo, porque a veces decimos, bueno, el mural tiene que ser político. No, nosotros, los que queremos al mural mexicano, también tenemos que aceptar que los otros murales no dejan de ser políticos. Lo que estamos pidiendo es que sean latinoamericanistas, que sean políticamente identitarios, que políticamente respeten y apoyen nuestras identidades latinoamericanas, que políticamente respeten y apoyen las diferencias latinoamericanas. No estamos pidiendo solamente que sea político, porque en realidad político es todo. Y entonces acá les traje algunos ejemplos. Justamente yo recién les hablaba del 2001. En el 2001 hubo una crisis enorme en Argentina. En ese contexto pasaron lo de los 5 presidentes en una semana, y el 26 de junio, bueno, perdón, y en el 2002 asume después de esos 5 presidentes Dualde. Y en ese momento hubo un montón pero un montón, chicas, no sé, no sé cómo será ya la movida política o militante, pero hubo un montón de manifestaciones. Y en una de esas manifestaciones mataron a dos militantes muy jóvenes, a Santillán, que tenía 21 años, y a Costecchi, que tenían 22, que eran gente que estaba militando y luchando por derechos que ellos ya tenían, o sea, estaban apoyando a grupos sociales con menos recursos. No es que ellos estaban luchando por sus derechos, sino que estaban luchando y estaban militando y participando de manifestaciones por los derechos de otras personas. Y bueno, y este es un mural, esto es lo que acá en Buenos Aires se conoce como mural. Y es un mural que se hizo, que es muy conocido acá, y que siempre se lo vuelve a repintar porque se lo quiere mucho, que justamente se hace en homenaje a Costecchi y Santillán. De hecho, estos son Costecchi y Santillán, y bueno, la fuerza, todos los trabajadores atrás, porque ellos defendieron a los trabajadores. A los dos les pegaron un tiro, la policía, los mató la policía. Al día de hoy todavía se sigue pidiendo justicia, no hay acusados de la muerte. Sí estuvo acusado, está acusado directamente el policía que lo mató, sí conoció una pena, pero la policía es la fuerza del Estado. Entonces, los habilitantes, digamos, de esta represión, que sería el gobierno en ese momento, que sería el gobierno de Dualde, ninguno fue reprendido ni nada. Bueno, este tipo de mural es al que en general se aspira, ¿no? El muralismo así con compromiso latinoamericano, con compromiso político, aspira a que el mural sea performativo, que haga algo. En este caso el mural denuncia una situación, justamente la situación de Costecchi y Santillán, y visibiliza y también recuerda y homenajea, ¿no? el hecho de la masacre de Avellaneda, se llamó porque fue en Avellaneda. Y de hecho los homenajearon poniendo el nombre de ellos, Darío y Maxi, eran Darío Costecchi y Maxi Santillán. Bueno, este mural que está acá, este mural yo participé haciéndolo. Este mural está hecho en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. No es diseño mío, es el único mural que dice que no es diseño mío en mi vida,
Porque este mural es de Cesano, no sé si ven ahí la firma. Cesano es uno de los participantes del grupo Espartaco. Espartaco es el primer grupo colectivo latinoamericanista, de mural latinoamericanista acá en Argentina, que la mayoría estaban acá en Buenos Aires, pero no eran todos de Buenos Aires, de hecho también fue parte de este grupo Raúl Lara. Hace unos años me contactó una chica que era la hija de Cesano y me cuentan que estaban haciendo una película sobre esto, que se las voy a pasar, si quieren, no, si quieren se las voy a pasar para que la vean. La semana que viene van a venir un par de compañeras a hablar y también viene la directora de ese documental que les voy a pasar. Y ella me dice, la hija de Cesano, que quería que este mural lo hagan mujeres, porque el grupo Espartaco fue un grupo muy machista y eran todos hombres, y cuando quisieron que entre una mujer, que fue la única que tenía formación académica, tuvieron que negociar entre ellos, meter a hombres que tenían peor formación para poder dejar que entre una mujer. O sea, preferían que entren hombres con peor formación y con peor recorrido, digamos, o con menos recorrido, y con obras quizás de menor calidad, a que entre una mujer. Y todo eso lo cuenta en el documental. Entonces la hija me pidió que arme un grupo de mujeres para hacerles un mural que no es nuestro, digo, repito que no hicimos nosotros el diseño, sino que el diseño lo hizo Cesano, que es Carlos Cesano es su nombre, que está viviendo en España, ya ahora está muy grande. Y bueno, y es un homenaje, fíjense que este es el primer grupo, para mí fue igual un honor hacerlo, porque es el primer grupo de mural latinoamericanista en Argentina. Y este mural, como está ubicado en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y el mural contiene varias cosas que tienen que ver justamente con la búsqueda de lo que se entendió desde entonces que era el mural. No solamente por el hecho de la imagen en sí, sino porque este mural en realidad se tendría que haber hecho en los años 60. Y en los años 60 tuvimos una dictadura y Onganía, que fue uno de los dictadores, mandó hacer entrar camiones hidrantes a las facultades, camiones que tiraban agua, y había otros dos murales que hizo el grupo Espartaco en la facultad y se los llenaron de balas y de agua y los rompieron todos. Entonces este mural no se llegó a hacer porque justamente empezó la dictadura, se exiliaron los muralistas y quedó incompleto. Entonces como que lleva dentro, digamos, de su hacer varias cuestiones que tienen que ver con la cuestión social y política. Por un lado, la cuestión de la dictadura, por el otro, la cuestión del género. Y claro que sí, en la composición, si ven acá está el calendario maya, acá abajito. Acá creo que hay una pirámide, que también no sé si es de Teotihuacán. Bueno, después obviamente el cóndor como ave de Sudamérica o de Latinoamérica. Y después cosas que tienen que ver con lo europeo. Por ejemplo, esto que era de Da Vinci, el estudio de la pata del caballo. La persona que se libera supuestamente de las trabas, acá, ven, vuelve a aparecer en la imagen. Yo la hice, y cuando la hice la dejé, porque no era mi imagen, obviamente. Pero como liberarse de las trabas para poder pasar al conocimiento, ¿no? Entonces esta cadena, como la cadena de la ignorancia, así lo había pensado el artista. Y después muchas cuestiones que tienen que ver con el ADN, antes en el boceto original esto era un hombre y Cesano lo cambió ahora porque no le pareció que tenía que aparecer una mujer. Acá aparece la mujer como madre, que ese es el lugar que en general trae la mujer, pero la mujer como constructora de conocimiento no era. Antes era, de hecho, yo hablaba con Cesano y Cesano me contó que acá había puesto un hombre, nunca se había ocurrido poner una mujer. Y recién en estos tiempos decidió poner una mujer. Y bueno, y acá la cuestión de las madres de Plaza de Mayo, que es otra de las figuras de la mujer muy fuerte y muy luchadora, que ha dado, yo creo, mucho lugar en nuestra historia a pensar a la mujer como activa políticamente. O sea, es como un paréntesis a cómo se ha trabajado siempre la mujer en los murales nuestros, el lugar que ocupan las madres de Plaza de Mayo, porque la realidad es que
en la dictadura, ustedes saben que vuelvo un rato con ustedes, en la dictadura nosotros tuvimos 30.000 detenidos desaparecidos, y esos detenidos desaparecidos eran hijos, tenían madres y padres, pero los padres no se movieron para ir a buscarlos. Los que fueron a buscar y las que se desesperaron por encontrarles, y la mayoría no los encontraron porque, bueno, existieron los vuelos de la muerte que se tiraba a los cuerpos desde los aviones al río. Las que fueron a buscarlos, y todos los jueves se juntaron enfrente de la Casa Rosada, que es la casa de gobierno de Buenos Aires, o sea, la central, ¿no? Donde está el presidente, eran las madres de Plaza de Mayo. Y ellas llevaron en su cabeza una tela, que eran los pañales de tela antes, o sea, lo que usaban los bebés, como para atarse. Entonces usaban esas telas como pañuelos para que se las registre que eran mujeres y madres. Entonces, yo creo que yo he visto como otras formaciones de cómo se arman las imágenes, y para mí fue tan fuerte la existencia de mujeres grandes también, porque el edadismo, no sé cómo se vive ahí, pero la cuestión de pensar que la mujer a partir de una edad ya no es tan válida ni para el pensamiento político ni para lo laboral, también aparece en los murales. O sea, la mujer aparece acá en el latinoamericanista, en el artista latinoamericanista aparece la Pachamama. La Pachamama es una mujer joven, en general, desnuda, embarazada, con las tetas turgentes. Las madres de Plaza de Mayo te obligan a poner una mujer grande, una mujer a veces anciana, porque estaban las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Se llevaron adultos, jóvenes y niños, y mujeres embarazadas. Entonces la búsqueda fue de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Lo cual hace que en los murales en los que coincidimos políticamente, haya apariciones de mujeres dentro de todo activas. Cuando en general, la mujer ocupa un lugar pasivo en los murales, un lugar decorativo. Está la mujer con flores, o está todo el evento que está pasando, toda la situación histórica, no sé, un mural homenaje a San Martín, y quizás en el fondo hay una mujer vendiendo empanadas. O sea, la actividad es decorativa. Es un trabajo, algo que pasaba como para dar un tinte de época. O unas mujeres, unas indias, pero no haciendo nada. No construyendo identidad, no desarrollando contenido social, no habitando el espacio político. Y acá voy volviendo a algo que dijeron al principio. Ustedes hablaron de lo público y lo privado. La realidad es que para Occidente la mujer es parte del ámbito privado. Cuando la mujer sale a lo público, sale como propiedad, no sale como par. O sea, en su momento, de hecho, miren a qué punto era parte de lo privado. La economía, lo que hoy conocemos como economía, que viene de la palabra griega oikonomía. Oikos quiere decir casa y nomos es regla. La economía era manejada por la mujer. La mujer se encargaba de las reglas y de los gastos administrativos de la casa. Ahora, cuando era la que tenía mejores conocimientos al respecto de cómo manejar la casa, históricamente manejaba siempre como los gastos administrativos, los ingresos, las compras. Ahora, cuando la economía empieza a pensarse a mayor escala, uno pensaría que la que tiene el conocimiento de eso, de cómo administrar gastos, de cómo administrar el dinero, en ese momento la moneda, porque recién existía la moneda, sería la mujer. No, la mujer es negada a ese espacio. La mujer no es la que toma el espacio de manejar la economía en el ámbito público. El hombre, que nunca tuvo experiencia en el manejo y administración en las reglas de la casa, sale y se encarga de las reglas del país o de la polis o de la ciudad. Entonces, no es casual que al día de hoy, cuando vemos un mural, y cuando están hechos por hombres también,
veamos como la aparición de la mujer como algo secundario. Es un personaje en segundo plano, es algo decorativo. No es el personaje principal, no es el personaje activo, no es el personaje real tampoco. Porque además, bueno, esto ya ustedes deben estar familiarizadas, ¿no? Con todo lo que es la visión y el deseo de cómo debe ser una mujer. Digo, no creo que eso debe ser allá igual que acá, ¿no? Como hay muchos requerimientos y exigencias para mostrar lo que es una mujer. Y es interesante entonces pensando, yo digo, en esto de lo público y lo privado. Incluso en los muros, cuando la mujer sale a lo público, no está aceptada la imagen de una mujer que rompa el discurso hegemónico de lo que es una mujer. Yo no discuto con mis compañeros muralistas, yo miro, observo y aprendo y digo, yo no soy esa mujer. Y creo que en ese ejercicio que podamos hacer cada una y cada uno de decir, yo no soy esa mujer, y poder empezar a repensar cómo somos cada una, es que podemos llegar a llevar una imagen que realmente ayude y nos incentive a ser la mujer activa que somos, en realidad que somos. Y acá vuelvo al primer texto, a los fragmentos. Muraro decía que la enseñanza occidental enseña a odiar a la madre, porque la madre está pegada con lo sensible. Como si lo sensible no fuera activo, como si desde lo sensible no pudiéramos crear, luchar o ser políticas, como si desde lo sensible no se pudiera hablar de lo público. Y lo que Muraro propone es que tenemos que lograr amar a la madre, volver a reconstruir el amor a la madre, volver a reconstruir el orden simbólico de la madre, dice ella. El texto es el orden simbólico de la madre. Yo creo que el mural está atravesado por un montón de situaciones y hay un montón de riqueza en el mural como herramienta social, como herramienta política, como hay cuestiones que tienen que ver con la belleza, llama, la gente lo mira, la gente pregunta, uno hace un mural y la gente pregunta ¿quién es? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué significa? ¿Esto significa tal cosa? Es una herramienta pedagógica, educativa, es una herramienta de visibilización, es una herramienta de lucha. Pero nosotras, creo yo, y agradezco que seamos todas mujeres, como mujeres, creo que podemos empezar a intentar visibilizar algunas cuestiones, empezar a activar algunas cuestiones que tienen que ver con mostrar la actividad de la mujer, mostrar la politicidad de la mujer. Por eso no hoy, sino la semana que viene, yo invité a unas compañeras, una compañera que va a hablar, ella trabaja la cuestión de la violencia obstétrica en los murales, otra compañera que trabaja con otras cuestiones de género, con la violencia de género, y después invité a la directora del documental que les voy a dejar. Pero un poco para también darles un panorama de qué es lo que se está haciendo acá en relación a eso, y para ver que yo después va a haber un taller respecto a esto y obviamente pueden elegir trabajar un tema de género como no, pero me parece interesante empezar a pensar el mural político desde el lugar de la mujer. Tenía más cosas para decir, pero creo que podemos cortar acá y ustedes me pueden ir diciendo si es que tienen alguna pregunta. Perdón, les voy a mostrar el documental y después les voy a mostrar cuál es el documental y después le paso el link a la ES. Esperen, porque antes de olvidarme, a ver, porque había puesto unas cosas más acá, pero esto lo vamos a dejar. Esto también. Esta es la película, se llama Ojos que no ven, Movimiento Espartaco. Y bueno, acá tienen una sinopsis que bueno, es un movimiento que se forma en el año 1959. Y acá cuenta cómo se formó esta película, que la hija de Carlos Cesano arma este documental. Yo les voy a pasar el link para que lo vean y la semana que viene van a poder como hablar con la directora de ese mural porque me parece bueno, interesante que puedan tener ese contacto.
Bueno, ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario para hacer, o si algo de lo que les dije les resonó, o si, no sé, por el taller que ya tuvieron. Oi, gente, alguma pergunta? Inti, para mí fue muy, muy bueno. He aprendido mucho también, como que esta cuestión del el público y lo privado, esta cuestión de que la mujer es del privado, pero también esto también está en cómo esto se conecta con la forma con que tenemos en el visual, que vemos las mujeres en el visual. No había nunca refletido sobre cómo que las mujeres son vistas como estos seres que son bellos, y que son siempre muy encantados, pero no son muy reales. También que no se muestra mucho de las actividades de las mujeres, de su valor que tiene en su casa, pero también fuera. Creo que esto fue muy interesante. Bueno, gracias. No sé si las otras compañeras, la compañera dijo creo que tenía mala internet recién, pero no sé el resto si es que acaso alguna otra cosa. Hay unas nociones también de las que voy a hablar la semana que viene. En la semana que viene igual no voy a hablar tanto yo, voy a tratar de que muestren las compañeras también sus trabajos, y quizás algo de mis trabajos también les voy a mostrar, porque ninguna de estas obras era, bueno, solo la de Cesano la hice, pero no es mía de producción. Pero les voy a hablar de dos conceptos. Gracias. Sí, es súper interesante. Yo les voy a enviar el link. Te envío el link a vos, Lais, para que lo vean. Pero hay dos conceptos que que trae la epistemología feminista, que es la construcción de epistemología, que tienen que ver con se llama injusticia testimonial y justicia hermenéutica. Después la vamos a hablar la semana que viene. Pero es interesante también ir pensando otras cosas que yo creo que no pasan solo en el mundo del mural. Ay, gracias. No pasa solo en el mundo del mural, sino también en otros contextos, que es que cuando la mujer intenta construir conocimiento, como no ha sido registrada como constructora de conocimiento, se empieza a negar la legitimidad de lo que construye. Pero bueno, eso lo hablamos la semana que viene, porque me parece que son un montón de datos para hoy, y además así pueden ver el video y es algo un poco más con otras compañeras también. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias entonces por estar acá. Muchas gracias, Inti. Muchas gracias en nombre del Parlamento también. Me gustaría de saber si alguien acá en la llamada gustaría de hablar alguna cosa antes que terminamos. Alguém gostaria de falar alguma coisa antes que a gente termine, gente? Nuevamente, muchas gracias, Inti. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Bueno, yo voy a parar acá la grabación y después vamos a disponibilizarla en nuestro canal de YouTube. Dale, Vamos va. Bueno, te mando